expuestos a esas cosas que nos alejaban del propósito de Dios y de muchas otras cosas de gran valor. Y es ahí entonces donde Dios necesita que caminemos para que escribamos nuestra respuesta. Y quiero decirles, nuestra vida espiritual también necesita de un gran esfuerzo de nosotros. ¿Qué tal tú en este encierro decidiste caminar firme con Dios, cierto? Al salir, vamos a salir con propósitos. Bueno, tengo que pagar mis deudas, yo estaba en el plan de comprarme un carro, de comprarme una casa, y vas a empezar a encontrar obstáculos, ¿cierto? Pero tú dices, no me voy a dejar llevar de ese obstáculo. Yo tengo que comprarme mi carro, yo tengo que comprarme mi casa. Y voy y trabajo tanto que hago lo que hizo Zaqueo cuando hablé ahorita. Zaqueo no le importó el obstáculo, fue y buscó una parte alta para ver a Jesús. Entonces nosotros también vamos a superar esos obstáculos. Pero déjeme decirle que necesitamos superar los obstáculos de todas las áreas de nuestra vida. Y en ellas se incluye la vida espiritual. Tú hoy puedes estar diciendo, sí, salgo de acá y sigo al Señor. Y cuando salgas del encierro tú vas a empezar a modelarlo, a caminar. Y entonces empezó a presentarse el obstáculo. La burla de tu amigo. La burla de tu familia. Y eso me hace sentir pena. Y entonces digo, no, ya no. Si yo dejo de superar un obstáculo para comprarme una casa, no la voy a tener, ¿cierto? Pero entonces también me puedo decir, si no sigo para superar ese obstáculo en mi vida espiritual, pues lo único que voy a hacer es, no voy a estar cerca de Dios y ya. Pero déjeme decirle que es la peor decisión, porque estamos empezando a sembrar una muerte para toda la vida. Estar apartados de Dios es estar sembrando una muerte para toda la vida. Podemos estar vivos, pero lejos de Dios, nuestros vacíos van a seguir estando ahí. Entonces, ese es el reto. Lucha y supera esos obstáculos también para seguir adelante en tu relación con Dios. Deja que las burlas estén ahí. No le prestes atención a eso. ¿Y por qué digo que las burlas? Porque yo en ocasiones me pongo a mirar mis estados. Y en mis estados de manera jocosa veo mis contactos que dicen, ¿cuándo será que pasa esto para acabar con la fábrica de licores de Antioquia? ¿Cuándo será que pasa esto? Porque lo he escuchado, para poder ir y comprar la droga que consumía. Y ellos sin pena y sin nada lo van, y lo hacen. Y me tomo una botella, 2 botellas, 3 botellas y me desordeno. Pero a ti te dicen que vas a perder el tiempo siguiendo a Dios. Vean ya la locura que se le metió. Y me lleno de pena y decido alejarme. No. Yo te reto a que venzas también esos obstáculos. Esa era mi tercera pregunta, mi tercer aspecto. Con esto termino, y es algo que me dejó una gran enseñanza a mí. Lo que les voy a decir es solamente mi opinión. Es una enseñanza que recibí mientras hacía este mensaje. Y es, la palabra cuarentena en latín significa 40. Miremos entonces la Biblia. ¿Qué nos dice sobre esto? ¿Qué encontramos sobre esto en la Biblia con el 40? Vamos a ver. El diluvio duró 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Moisés se quedó 40 días en el monte Sinaí
para recibir los mandamientos, Jesús ayunó por 40 días. ¿Y cuál es mi enseñanza? ¿O cuál es la enseñanza que me da a mí esto? Que yo me pongo a ver cada uno de estos acontecimientos, y cada uno de estos acontecimientos en aquella época fueron generadores de cambio. El diluvio fue para destruir la humanidad, pero aún así el amor de Dios fue tan grande que nos quiso dar otra oportunidad y no permitió que la humanidad desapareciera del todo. Entonces eso es generador de cambio. Él quiso darnos otra oportunidad, a ver si cambiábamos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué estuvo 40 años en el desierto el pueblo de Israel? Por la desobediencia. Pero sin embargo Dios con esto solamente quería era generar cambio en ellos. A través de estos 40 años en el desierto, cada vez que yo leo esta parte de la palabra, veo las experiencias tan lindas que ellos tenían con Dios. Eso fue un generador de cambio también. Moisés se quedó 40 días en el monte Sinaí para recibir los mandamientos. Generador de cambio también. Moisés estaba esperando las directrices de Dios para bajar a decirle al pueblo, bueno, vea, aquí está escrito lo que Dios envió y esto es lo que quiere que hagamos. ¿Cierto? Jesús ayuna 40 días, también un generador de cambio. ¿Por qué? Porque el ayuno lo fortalecía, el ayuno nos fortalece. ¿Y por qué necesitaba fortalecerse Jesús? Para el propósito que iba a empezar a tener en su vida. Necesitaba estar fortalecido. Entonces, ahora yo digo que si esto eran generadores de cambio, si la palabra cuarentena significa en latín 40, ¿qué cambio está generando en nosotros esta cuarentena? ¿Qué cambio está generando en nosotros cada uno de los acontecimientos que estamos viviendo durante esta cuarentena? Dios mío, somos creación de Dios. Por favor, no dejemos pasar todo esto en vano. Por cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor, es Dios diciéndonos algo. No desaprovechemos eso, no nos desviemos de la voluntad de Dios. Miren, si algo que Dios creó para llamar nuestra atención está teniendo cambio por esta cuarentena, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? ¿Y a qué me refiero? Al planeta. Yo me sorprendí porque en mis 37 años nunca había visto el río de Medellín limpio, cristalino. Nunca. Los ríos se están cristalizando, se están volviendo cristalinos. Los aires se están descontaminando, se está yendo toda contaminación. La vegetación está creciendo. Mire, y eso es creación de Dios para nosotros, para que nosotros nos deleitemos en ello. Y entonces nosotros que fuimos o que somos el principal propósito de Dios en su creación, ¿qué cambio estamos teniendo? ¿Qué cambio estamos teniendo? Entonces ven, acércate a Dios y permanece en Él. ¿Qué tal si, como quiera, si se quiere poner de pie, si quiere estar ahí sentada, le damos gracias a Dios por esta palabra y le decimos, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Y sabes, el Señor tampoco te está pidiendo nada material.